Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite otro día más. Amén. Porque nos permite escuchar nuevamente de su palabra, hermanos. Vamos a estar iniciando nuestra escuela dominical. Si no antes, hermanos, quiero leer la palabra del Señor ahí en Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando la gracia convertida en libertinaje. Amén. Y voy a estar dejando, hermanos, el lugar a cada uno de nuestros maestros, quienes van a estar compartiendo nuestra escuela dominical. Esperando, hermanos, que sea de bendición para usted, que usted pueda seguir aprendiendo cada día más de su palabra, que es muy importante, hermanos, para estos tiempos que estamos pasando. Amén. Muy difíciles, pero que el Señor nos ayude. Yo quisiera que oráramos antes de empezar. Amén. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Agradecidos contigo, Señor, porque nos permite, Señor, nuevamente escuchar tu palabra, Señor, por medio de cada uno, Señor, de los maestros, pidiéndote que derrames de tu gracia, de tu sabiduría, Señor Jesús, a nosotros, Señor, como alumnos, Señor, que abra nuestro entendimiento y por poder, Señor, comprender, Señor, tu palabra y que la podamos guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado y bendito Salvador. Amén. Así dejo, hermano, el lugar a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar un hermoso tema hoy en esta mañana. La gracia convertida en libertinaje. Amén. La Biblia nos presenta la gracia como un tema teológico central de salvación en Cristo. Amén. Dios es el único ser con la capacidad de dar algo tan grande, tan apreciado y poderoso como es la gracia, la cual es dada al pecador. Pero sin embargo, hermanos, hoy en día resulta que el hombre, una vez redimido, ha convertido o ha abusado del concepto de la gracia, convirtiéndola en libertinaje. Hoy en este estudio, hermanos, vamos a estar analizando algunos temas, algunos puntos interesantes para usted y para mí. ¿Qué es lo que es el propósito de la gracia? Vamos a conocer el propósito de Dios a salvarnos por gracia. Vamos a conocer el extravío de algunos al convertir la gracia en libertinaje. Apreciar la doctrina genuina de la gracia de Dios.
La palabra gracia es una palabra comúnmente muy usada en el cristianismo, pero también ha sido muy distorsionada su definición. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra gracia como Shen o Chesed. Esta palabra significa misericordia o benevolencia. También puede significarse generosidad. Algunos entienden la palabra gracia, hermanos, como un permiso para pecar. Otros están entendiendo la gracia como algo que se puede comprar, ¿verdad? O que el hombre puede hacer algo para obtenerla. Vamos a ver en este tema la definición bíblica acerca del concepto de gracia. En nuestro libro podemos encontrar como un regalo. En la palabra, las escrituras nos mencionan la definición de gracia como un regalo, e incluso en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar de la gracia de Dios para con los hombres. En el libro de Génesis capítulo 6 vemos el relato de Noé, donde Dios hace un pacto con Noé, ¿verdad? Cuando ve él que la humanidad está ya muy pervertida, ¿verdad? Hay mucho pecado, entonces Dios decide o hace un pacto, ¿verdad?, con Noé acerca de ofrecer la salvación para el hombre por medio del arca. En aquel tiempo la tierra sería destruida por el diluvio, pero al momento que Noé haya gracia delante de Dios, Dios crea un plan para la salvación de la humanidad. Entonces todos aquellos que hagan caso al llamado de Noé, ¿verdad?, y suban al arca, esas personas encontrarían la salvación. Volviéndonos al hebreo, hermanos, la palabra Shen, ¿verdad?, viene del verbo chanan, que quiere decir inclinarse. Este verbo chanan es utilizado solamente cuando una persona superior se inclina, ¿verdad?, ante una menor a ofrecer un favor. En este caso sería Dios ofreciendo o inclinándose en benevolencia hacia los hombres, ¿verdad?, para ofrecer la salvación. Aquí ya estamos viendo desde el Antiguo Testamento cómo la gracia que les menciono es un regalo de Dios para la humanidad, está ya siendo vista en ese tiempo. Hay otro pasaje en hebreo que es Chesed, y en ese pasaje lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 6, donde dice la palabra del Señor que el Señor extiende su misericordia a millares. En el Antiguo Testamento estamos viendo que gracia, viene como una misericordia. Estamos viendo que gracia, viene como una misericordia o benevolencia de Dios. Como se vamos viendo aquí las características de Dios. Dios, un Dios puro, un Dios limpio, un Dios benevolente. Entonces, cómo se inclina hacia nosotros, siendo Él superior, ofreciéndonos algo que no merecemos. Entonces, la gracia viene siendo en sí un regalo, un don inmerecido, ¿verdad? Un don, algo que Dios otorga a la humanidad, ¿verdad?, por su gran amor hacia nosotros. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya viéndolo en el Nuevo Testamento, vemos también cómo Dios ofrece su gracia a la humanidad. A mí me gustaría leerlo. Vamos a leer en Efesios 2:8. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y luego dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo bíblico nos menciona aquí como la gracia de Dios no es por obras, no es por mérito humano, sino solamente porque es un don que es un regalo. Volvemos a lo mismo, la gracia viene siendo un regalo de Dios a la humanidad. Y vemos en el Nuevo Testamento y encontramos ese significado de la gracia. La gracia es traída por medio de Jesús para la salvación. En el Antiguo Testamento veíamos cómo Dios, ¿verdad?, indica a Noé hacer un arca, que sería el medio de salvación. Y en el Nuevo Testamento viene su gracia por medio de Jesucristo para la salvación de la humanidad. En ambas partes, hermano, en el Antiguo y el Nuevo, estamos viendo cómo un Dios generoso, un Dios misericordioso, otorga un bien a la humanidad por gracia,
Voy a repetir el texto, dice, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Entonces, esto es lo que las Escrituras nos mencionan, hermanos, como la definición de gracia. La gracia no fue dada como un permiso para pecar. La gracia no es algo que usted pueda obtener por medio de un mérito humano, sino que es Dios el que la otorga sin más, ¿verdad? Siendo Él incluso superior a nosotros, se inclina y nos ofrece este gran regalo que es la salvación por medio de la gracia en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Me dio mucho gusto compartir este punto con ustedes. Mi nombre es Lucía Muñiz y los invito a que sigamos con nuestra clase. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Vamos a ver nuestro segundo punto de nuestra lección 16, que es la gracia como libertinaje. Vamos a estar viendo la supergracia y vamos a estar viendo la superabundante gracia de Dios. La incorrecta interpretación de textos que expresan algún concepto de la gracia ha provocado que algunos se extravíen al grado de pensar que si más pecado cometen, luego la gracia se vuelve más abundante, pensando que lo que hagan todo lo perdona. Estar así, hermanos, es un grave error. Estar pensando esto, estamos cayendo en un grave error. Porque cuando llegamos a pensar así, pecamos y muchas veces pensamos, ¿sí?, que no pasa nada, porque estamos bajo la gracia y nuestro Señor ya nos perdonó y nos sigue perdonando. Y llegamos al grado de que ya no importa dar un buen testimonio. Es tanto nuestro pensamiento, ¿sí?, de que estamos viviendo bajo la gracia, ¿sí?, y que tenemos la gracia de Dios y podemos pecar, ¿sí?, que se nos olvida dar un buen testimonio. Pensamos muchas veces que hacer cualquier pecado, como por decir tomar una cerveza, fumar un cigarrillo o cualquier otro pecado que guste, hermano, así por muy pequeño que sea, no pasará nada, que no va a pasar nada. Nosotros pecamos y pedimos perdón y ya nos perdonó el Señor y ya no pasó nada. Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque la gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación de cada uno de nosotros, a la salvación del hombre. Su palabra nos enseña
que debemos de rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Todo esto la palabra de Dios nos lo enseña. Todo esto la palabra de Dios nos lo habla. Nos lo dice aquí. Dice que debemos de rechazar las cosas del mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Porque si nosotros nos hacemos amigos del mundo, somos enemigos de mi Señor. Vamos a ver ahí en Romanos 6:16 qué nos dice, hermanos. Ahí en su palabra nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aquí nos está hablando bien claro, hermanos, que si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero si nos sometemos a la obediencia, somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de mi Señor. Su palabra aquí nos está hablando bien claro. Su palabra aquí nos está diciendo claramente: tú te sometes al pecado, eres esclavo del pecado. Y si te sometes al pecado, es para muerte. La gracia es un don gratuito concedido por Dios, a pesar de no merecerlo, con el objetivo de vivir bajo sus mandamientos, con el objetivo de vivir bajo su palabra, con el objetivo de vivir en obediencia. Vamos a ver ahí en Romanos 6:23, hermanos, ¿qué nos dice? Dice así su palabra, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está diciendo otra vez, ¿verdad? Aquí nos vuelve a decir: mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Una vez más nos está diciendo aquí, ¿verdad? Si nosotros pecamos, es para muerte. Es para muerte. Pero lo que nos da el Señor, si obedecemos a su palabra, es vida eterna. Es vida eterna. Vamos a ver la superabundante gracia de Dios. Vamos a ver ahí en Romanos 5:20, hermanos, ¿qué nos dice? Romanos 5:20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pensamiento teológico expresa que la superabundante gracia de Dios jamás se verá reducida por causa del pecado. Jamás se verá opacada, ¿sí?, por causa del pecado, hermanos. La superabundante gracia de Dios ahí va a estar siempre. Nunca va a ser opacada. Esa va a existir siempre. Vamos a estar viviendo bajo la gracia. Tenemos esa gracia que el Señor nos dio. Tenemos esa gracia que el Señor nos regaló. La superabundante gracia de Dios es vista como una viva demostración de su obra que cambia la vida de cada uno de nosotros, dándonos una verdadera libertad en Cristo. Mas, sin embargo, se nos olvida de la advertencia bíblica de tener cuidado y no usar la libertad para hacer lo malo. Se nos olvida que la libertad no nos la está dando el Señor para hacer lo malo, para estar pecando.
Para eso no nos dio la libertad del Señor. Para hacer lo malo no. El Señor nos dio esa libertad para servirle a Él, para ser un siervo de Él, un verdadero siervo de Él. Así que el concepto teológico de este pensamiento en la práctica termina por convertir la libertad cristiana en libertinaje. Lo hace ver así, la libertad como libertinaje. ¿Pero por qué sucede, hermanos? Pues porque se da una mala interpretación al sentido bíblico de la gracia divina. Porque malinterpretamos o interpretamos mal, ¿sí? Lo que nos están hablando de la gracia o el por qué nos dieron la gracia. Lo interpretamos a como nosotros queremos. Lo interpretamos a como a mí me convenga. Hemos visto que la gracia no nos la dio para agarrarla como libertinaje. La gracia no nos la dio para estar pecando cada vez que queramos. La gracia nos la dio con el objetivo de vivir bajo sus mandamientos, con el objetivo de vivir bajo su palabra. Para eso nos dio ese don gratuito. Para eso nos dio ese regalo inmerecido, para vivir bajo su palabra. Entonces, hermanos, hay que estar viviendo en obediencia a mi Señor. Él nos lo está mandando aquí. Él nos lo está diciendo. No agarremos la gracia o no interpretemos mal los textos que nos hablan de la gracia para agarrarlo a como nosotros queramos o para tener ese libertinaje del que nos están hablando aquí, para pecar cada vez que queramos y pensar que al cabo vivimos o tenemos la gracia de Dios que nos perdona todo, porque es un grave error. Leíamos ahorita que la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, hermanos, vamos a tener esa muerte. Pero si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, vamos a tener una vida eterna con Él. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, qué bueno estar otra vez todos reunidos. Mi nombre es Aaron López y yo quiero compartir contigo el punto número 3 del estudio del día de hoy. La gracia, el don inmerecido, es el punto que vamos a estar platicando. Y bueno, es importante que enfaticemos el hecho de que la gracia es por disposición de Dios, es por deseo de Dios. Es Dios el que ha decidido darnos este regalo, porque la gracia es eso. La gracia es un regalo inmerecido. Y es importante que tengamos presente siempre este concepto, porque es un concepto simple, pero se ha malinterpretado mucho. Y en el primer punto que te quiero hablar sobre este tema, el tema de que la gracia es inalterable, es importante que tengamos nosotros claro qué es lo que significa esto.
Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vamos a entrar ahorita a los detalles de qué es lo que significa la ley, cuál es el alcance de la ley. La ley, simple, nada más como un comentario para entrar a nuestro tema, la ley fue dada para que el hombre pudiera tener parámetros de convivencia, parámetros límites, y que pudiera él poder restablecer su comunión con Dios a través del cumplimiento de la ley. Y la ley involucraba muchas cosas, y entre ellas el sacrificio de algunas víctimas para que su pecado fuera cubierto dentro de todo el proceso que Dios estableció en la ley. No vamos a entrar al detalle, como te decía, pero nada más para tenerlo en el escenario, qué es lo que significa el tema de la ley que Dios dio a Moisés. Pero quiero sí hacer énfasis en el punto de que la gracia viene por Jesucristo, el regalo inmerecido. Jesucristo como Cordero Pascual, Jesucristo como Cordero inmolado, Jesucristo como el sacrificio perfecto. Él no tenía pecado, Él no tenía mancha, Él era perfecto, y Él se ofreció a sí mismo para redención de nosotros, para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestras culpas, para que nosotros pudiéramos tener una reconciliación para con el Padre. He ahí el regalo, este regalo suficiente para toda la humanidad, suficiente para todos nosotros, y una sola vez, un sacrificio perfecto. La gracia revelada por medio de Jesucristo, así como lo acabamos de leer, es importante que nos quede claro que es suficiente. Y algunos malinterpretan, piensan inclusive que si Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse en la cruz por nosotros, entonces nosotros también debemos sacrificarnos para corresponder con Él. Y realmente, hablando en términos de salvación, esto no tiene ningún fundamento bíblico. Porque si nosotros pudiéramos hacer algo para ser merecedores de ese regalo, para ser merecedores de esa gracia, de ese regalo inmerecido que Dios nos quiso dar, es decir, la salvación por medio de Jesucristo, si nosotros pudiéramos hacer algo para contribuir, entonces el sacrificio de Jesucristo no sería perfecto, sería incompleto. Y si fuera imperfecto y si fuera incompleto, entonces no podría salvarnos. Pero he aquí donde radica la grandeza, lo maravilloso de que esta gracia es inalterable. Es decir, es suficiente, es poderosa, es todo lo que necesitamos, y no hay nada que podamos hacer para hacerla más grande, y no hay nada que podamos hacer para hacerla más pequeña. Simplemente su gracia es inmensa. Obviamente, al que ha pecado mucho, su gracia alcanza para que su pecado sea eliminado, sea borrado. Y si pones atención en lo que yo comenté a un inicio cuando hablaba de la ley de Moisés, que entre otras cosas traía las enseñanzas y los estatutos para que se ofreciera sacrificio, para que el pecado del pueblo fuera cubierto. Pero en Jesucristo el pecado de la humanidad es eliminada. Dice la Biblia que Él echa nuestro pecado hasta el fondo del mar y no se acuerda más de él. Esa gracia es suficiente para todos. Entonces no hay nada que podamos hacer para que sea más grande.
y no hay nada que podemos hacer para que nosotros podamos complementar. Ese es un primer punto. Su gracia es inalterable, es enorme, es inmensa, es maravillosa, es perfecta, es suficiente. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra situación, pedirle perdón, recibirlo en nuestro corazón, pedirle que nos limpie y nos cambie y nos transforme, pedirle que nos ayude para no pecar más, porque ese es su mensaje siempre. Él dice: tus pecados te han sido perdonados, no peques más. El segundo punto que quiero abordar contigo es el punto que algunos tocan sobre la posibilidad de alterar esa gracia. Recuerda que estamos hablando sobre un tema del libertinaje que entra en medio de los creyentes, en medio de las congregaciones. Y primero quise abordar el tema de lo que significa la gracia, que es inalterable, que es inmerecida, no la merecemos. Es más, te voy a invitar que abramos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra del Señor. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí es donde está el regalo inmerecido. Aquí es donde está la gracia, que somos justificados. No merecemos ser justos, pero Cristo nos hace justos, no por lo que hicimos, sino por sus méritos en la cruz del Calvario. Y entonces, entendiendo este gran amor y esta gran misericordia de Dios, que con su sacrificio fue suficiente para limpiarnos de nuestro pecado, hay algunos que se van a un extremo, y se van a un extremo totalmente fuera de lugar, y ese extremo es el motivo de la clase del día de hoy. Los extremos fuera de la voluntad de Dios se llama libertinaje. Y algunos creen que el libertinaje simplemente es cuando se están haciendo cosas totalmente alocadas o desmesuradas. El libertinaje es cuando te sales de la voluntad de Dios. El Señor nos llamó a estar firmes en la libertad con la que Él nos hizo libres. Pero si alguien se sale de esa libertad, es porque se sale de la voluntad directiva de Dios. Y entonces, cuando se sale de la voluntad directiva de Dios, entra al libertinaje. Y habrá personas que por su libertinaje tomen posturas demasiado extremistas hacia lo tal vez muy explosivo, o hacia tal vez lo muy místico. Pero cualquiera de los dos extremos es libertinaje. Y entonces algunos malinterpretan la palabra del Señor, porque la Biblia nos habla claramente. Vamos a ver Romanos 5:20. Te invito a que abramos en Romanos 5:20, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es decir, que por los estatutos de la ley, la gente no podía cumplirlos. No podía. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha dado falso testimonio? Y entonces la gracia que viene a cubrir por medio de Jesucristo el pecado, y el que pega mucho, pues el sacrificio de Cristo lo puede limpiar. Y algunos malentienden esto, que si sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia, y entonces lo toman como oportunidad para sobreabundar en su pecado, porque piensan: es que Dios me tiene que perdonar. Él me tiene que perdonar porque Él es amor. Él me entiende. Él sabe cómo soy. Entonces Él me perdona. Pero no es así. Esas personas están ya en un extremo de libertinaje, un extremo peligroso. La gracia sobreabunda donde sobreabunda el pecado, y eso significa que la gracia de Dios es inmensa. Es una gracia sin límite. Y esa gracia sin límite es
suficiente para todos, pero para cada quien en la porción que necesita, en la porción que yo necesito para ser reconciliado con el Padre. Pero a partir de que yo soy reconciliado con el Padre, yo necesito escuchar el mensaje de Jesús y no pecar más. Al menos no voluntariamente. Obviamente somos humanos y nos esforzamos y cometemos errores, y esos errores muchas veces son pecado. No podemos decir que no pecamos. La Biblia dice que no podemos decir que no hemos pecado, porque si decimos que no pecamos, entonces hacemos mentirosos a Dios. Pero lo que sí podemos hacer es que ya no estamos en una actitud de pecar. Cuando la gracia del Señor nos alcanza y nos salva, entonces nuestra actitud ya no debe ser de pecar, ya no debe ser de fallarle a Dios. Ahora nuestra actitud y nuestra consagración y nuestra decisión debe ser agradar a Dios y no tomar la gracia como un permiso que al cabo que Dios me tiene que perdonar. Me voy a portar poquito mal porque al cabo Dios me tiene que perdonar. Y aquí hay un punto importante. Dios no tiene que perdonar a nadie. Él quiere perdonarnos porque eso es la gracia. Es un regalo que no merecemos. Pero nadie lo obliga. Él solo por amor lo hace. Y aquel que abusa pensando, bueno, por amor me tiene que perdonar, entonces está un problema grave de libertinaje. Grave, delicado. Debemos de tener cuidado con estos puntos, porque hoy en día muchos se extravían debido a que toman el conocimiento del gran amor, del gran sacrificio y de este regalo inmerecido que Dios tiene para con nosotros. Toman esto como un argumento para dar rienda suelta a su pecado deliberado, a su mundanalidad, a su contaminación de su vida cristiana voluntariamente, y a veces hasta tratan de argumentar: es que Dios me entiende, es que Dios me conoce, es que Dios lo que le importa es el interior, no el exterior. Tal vez ese sea tema de otra clase, pero lo que sí te puedo dejar claro es que por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Nadie puede de una misma fuente dar agua amarga y agua dulce. El que es del Espíritu camina en el Espíritu, y eso no se puede fingir, eso no se puede actuar. El Espíritu Santo revela a los que son de Él. Tú y yo queremos ser de Él. Si hemos pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Vamos a llegarnos a Él para que su gracia en nosotros obre efectivamente y no caigamos en el error de actuar con negligencia y menosprecio para este regalo tan grande. Dios te bendiga. Bien, hermanos, hemos llegado a la conclusión de este tema. Y yo solamente quiero decirles que no hay un lugar en la Biblia para considerar esta gracia como una licencia para pecar. No podemos usarla como pretextos para pecar. Más bien debemos estimularnos a la gratitud, al servicio a Dios, a la santidad. Recordemos que por gracia usted y yo fuimos salvos.
no porque lo mereciéramos, sino por los méritos de Jesús ahí en esa cruz del Calvario. Hoy en día, hermanos, por esa gracia bendita que es que usted y yo estamos firmes. No abusemos de la gracia y no vivamos en libertinaje, sino que vivamos en santidad como Dios quiere y Dios nos manda. Dios los bendiga. Estuvimos viendo, ¿verdad? Nuestra escuela dominical, hermanos, una clase muy importante para nuestra vida, amén. Damos gracias a Dios por esa divina gracia que fue derramada sobre nuestras vidas, hermanos, no por nosotros mismos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios, hermanos, por eso, y debemos, hermanos, de permanecer en el Señor. No abusar de esa gracia que Dios nos ha dado, amén. Que podamos, hermanos, ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, a permanecer en su camino. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. No sin antes invitarlos nuevamente a nuestra escuela dominical el próximo domingo a las 10 de la mañana, hermanos. Nuestra próxima clase va a ser Teología de la Prosperidad. Amén. Otro tema más que se nos va a estar dando. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, que su vida, hermanos, sea bendecida en su hogar, que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde, y vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús, pidiéndote, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, a caminar y a permanecer en ti, en tu camino, Señor, que guardemos nuestra vida en santidad, Señor Jesús, cada día, Señor, permanecer en tu camino, Señor, que podamos llegar, Señor, a la meta que eres tú, Señor, para el día que tú nos llames, Señor, a tu presencia, Señor Jesús, que podamos llegar, Señor, con nuestras vestiduras blancas ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, te pido también por mis hermanos que están en sus hogares, que tú les guardes, que tú, Señor, guardes sus vidas, Señor, cada día, Señor, guárdalos, manda a tus ángeles cerca de ellos, que les guarden, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado y bendito Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana.